Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. 10 de mediados de verano, 12.529 de tierras salvajes plateadas de Anciart. El retiro de Tanya. Habían pasado algunos días y yo tenía una mejor idea de mi muy confusa existencia a través de algunas copias bastante dudosas de textos antiguos de Urie. Para empezar, el término humano no existe aquí, o si existe, no es muy conocido. De hecho, la división entre aldeanos e villagers parece ser profunda, tan profunda que se consideran especies distintas, a pesar de poder tener hijos entre ellos. Por otro lado, la historia de mi mundo anterior no era muy diferente, y las diferencias eran aún menores. Otra cosa es lo religiosos que son respecto a la separación entre ambos. Gran parte de la distinción parece residir en su perspectiva del conflicto. Los aldeanos fueron alentados por la hermana a practicar la paz tanto como les fue posible, al parecer para su propio detrimento, y los aldeanos fueron alentados tiempo después por el hermano a ejercer la violencia contra los aldeanos. Quizás algún tipo de rivalidad fraternal los hizo distintos. Los libros que tengo no son muy claros sobre quiénes eran la hermana y el hermano, aunque debería estar contento incluso con conseguir algún libro. Debí de tener suerte por una vez, o quizás el décimo decidió urdir algún plan a largo plazo, porque la primera persona con la que me encontré, o mejor dicho, la primera persona que me encontró, fue un erudito viajero, que llevaba consigo una cantidad de conocimiento e información desproporcionada, a pesar de ser un aprendiz de erudito de mágica. Que es lo que aquí llaman maná, aunque podría ser el término correcto para esta forma. También pensaba en mí como una especie de ser antiguo, llamado creativamente anciano. Intenté descartar esa idea, pero no creo que entendiera del todo lo que quería decir. Y, sin embargo, la descripción de lo que eran estos antiguos encaja demasiado bien como para ignorarla por completo. Según Urie, los aldeanos y los habitantes de las aldeas pueden usar la magia de forma muy similar a la mía, excepto que hacer algo complicado, como la herrería, requiere años de entrenamiento no solo para ser herrero, sino también años de práctica en el uso de la magia en la herrería. Sin embargo, la recompensa vale la pena, ya que quienes se especializan en herrería o profesiones similares pueden crear productos de mucha mayor calidad una vez que dominan la artesanía. A esto le llamé construcción antes. Los antiguos, por otro lado, podían construir o fabricar armaduras completas con un coste mucho menor para las reservas de mágica que un herrero, imbuyéndolas de magia. Además, los antiguos contaban con otra ventaja: las recetas, a las que yo había llamado métodos de construcción. Un aldeano o un herrero villager que use mágica aún tiene que trabajar la armadura para lograr lo que desea, mientras que un antiguo simplemente invoca la receta de la armadura y la usa para crearla sin pensarlo mucho. De hecho, la mesa de artesanía que usaba para fabricar mis herramientas y diversos objetos, desde que descubrí su funcionamiento, era algo que los aldeanos y los habitantes de las aldeas tenían que estudiar para aprender, mientras que los antiguos no tenían ningún problema con ella. Solo necesitaban un poco de instrucción para saber cómo usarla. En cierto modo, las mesas de artesanía son como los primeros orbes de computación, si consideramos las recetas como hechizos. En cierto modo, no era incorrecto. Cada arma o herramienta antigua es claramente diferente de lo que los herreros actuales pueden forjar, y de una calidad que los herreros de aquí no pueden replicar. Viendo algunas de las herramientas de Urie, tiene sentido. Pero había un problema con todo esto. La poca información existente confirmaba que incluso los antiguos consumían mágica al crear o desmantelar algo. Mientras tanto, mi existencia coincide con todo lo demás, excepto por el drenaje de mis reservas. No sentí el menor indicio de que mis reservas se agotaran al crear o minar, aunque quizás necesito una segunda perspectiva. Por desgracia, Urie no es tan hábil en mágica, solo lo suficiente para ser un erudito. Tampoco estoy seguro de poder confiar en la información que tenemos. Después de todo, lo que Urie tiene es el relato de un erudito fallecido hace mucho tiempo, de una época mucho más remota de la que mis vidas anteriores podrían siquiera considerar nuestra historia registrada. Hay una brecha muy notable después de la última era en la que estuvieron presentes los antiguos, y solo puedo suponer cuánto se tergiversó el registro histórico mientras tanto. Aún así, seguía sin tener ni idea de algunas cosas. En concreto, el encantamiento, que es otra forma de magia que tengo que aprender más, y el misterio de mi maná plateado. Al parecer, eso fue lo que atrajo a Urie, ya que varios de los usuarios de mágica con los que habló por el camino pudieron sentir mi maná a distancia. Eso fue muy preocupante, como mínimo.
Significaba que Urie no solo no sería el último en encontrarme, cosa que dudaba, considerando lo que el ser décimo podría lanzarme, y que tenía que prepararme para eso. Por suerte, también parece que estoy provocando la aparición de más monstruos, lo cual es beneficioso a corto plazo. Aunque me preocupa un poco la falta de desarrollo evolutivo si las mismas criaturas se han estado manifestando en el mundo y, ocasionalmente, simplemente desapareciendo o realmente importaría aquí. Sea como sea, tendré que repasar la situación geopolítica local antes de tomar decisiones precipitadas. Con suerte, los monstruos me servirán de pantalla hasta que sepa qué hacer. Quizás Urie tenga algún conocimiento de sus viajes. Fecha: 15 de mediados de verano de 12.529. El sonido de la suave brisa marina resonó durante la noche, mientras las estrellas centelleaban sobre nosotros. Me pregunto si el espacio es el mismo en este mundo o si es diferente. ¿Sabe tu gente qué hay ahí arriba? Le pregunté a mi reciente conocido mientras preparaba un nuevo mapa, sin dejar de mirar el cielo nocturno. No puedo evitar sentir que la luna parece demasiado grande. Como si hubiera algo más en ella que no logro ver. Es solo el cielo, ¿verdad? Respondió Urie. Hasta hace poco, creía que tenía 20 y tantos, pero resulta que solo tenía 18. Quizás sí que tengo estándares de belleza modernos, eso, o simplemente no podía bañarse como ahora. Quizás. Bajé la vista y vi cómo se desplegaba el mapa. Quizás tenga la oportunidad de averiguar si hay espacio aquí. El mapa mostraba la península que, si este mundo realmente se parece a mis antiguos mundos, estaría en el océano. Para ser sincero, tampoco tenía mucho sentido. Una región boscosa rica en plata en el norte de Iberia, o mejor dicho, Ondavería, separada del resto del mundo por un desierto que se extiende de mar a mar. Suena a un mundo de fantasía. No es demasiado sorprendente, teniendo en cuenta las tonterías del resto del mundo. Obviamente, esta región está demasiado subdesarrollada como para que se formen fronteras reales, pero claro, aquí casi no hay nadie. La compararía con algunos continentes locales alrededor de Anciar, algunos de los cuales ni siquiera tienen el sistema de mansiones que tiene este lugar, explicó Urie, lo que me hizo levantar una ceja. ¿Cuántos continentes hay? ¿No estarían demasiado lejos para que la gente pudiera llegar? Pregunté, a lo que simplemente recibí un encogimiento de hombros. No lo sé. Cientos, probablemente. ¿Qué? Pero no creo que nadie lo sepa realmente. Nadie ha encontrado el fin del mundo, así que sepamos, no lo hay. Puedes viajar en una dirección y cruzar varios continentes del tamaño de Anciar, y aún te quedarían muchos más por delante. ¿Qué? Así que asumimos que es infinito. Bueno, da igual. ¿Puedes contarme algo de mis vecinos entonces? Tendré que pensar en qué podría significar eso. Si este mundo de verdad es infinito, no puede serlo, ¿verdad? Tocó una sección sin marcar en el mapa, la más pequeña que pude ver. Estamos aquí. Nadie controla esta zona, pero los tres señores que nos rodean han intentado reclamarla. En cada ocasión, los otros dos los han expulsado. No hay razón para ocupar esta parte de la tierra salvaje. No hay aldeas de las que extraer riquezas, y los monstruos siempre han abundado por aquí. Al parecer, ahora hay más que nunca. Y elegí sentarme justo en medio de todo, suspiré, dándome cuenta finalmente de lo mal que había elegido mi hogar. Bueno, ¿qué me puedes contar de estos señores? Urie señaló al que estaba justo al este de nuestra posición. Este es en realidad dos señores, una confederación hermana, que decidieron unir su poder en lugar de disputarse los dominios de su padre tras su muerte hace un par de décadas. Podría decirse que es uno de los señores Illager más tolerantes, incluso para ciertos estándares fuera de la tierra salvaje. De hecho, los he conocido. Sin embargo, aunque son de los señores más importantes, no son los más fuertes. No debería considerar mis ideales del siglo XXI como lo que existe en este mundo, pero si se acercan a ellos, creo que podría arreglármelas, pensé, mientras sacaba una hogaza de pan eternamente fresco y un cuchillo, y comenzaba a rebanar. Urie arqueó una ceja, pero continuó. Pasa el dedo sobre la segunda y más grande zona de las tierras salvajes, marcada como Envelor. Lord Envelor recibe el título de ser el señor Illager más fuerte de las tierras salvajes. He oído historias de su ascenso al poder, que coincidió con el de Mistal y Prican. Arrasó con un gran número de señores menores y no tiene muchos señores iguales que puedan competir con su fuerza. Por lo que he oído, también es bastante cruel, incluso con los Illager. Típico de la época, supongo. La explicación continuó con su dedo desplazándose hacia la región costera. Lord Worst. La vieja guardia de la costa.
Tiene varias décadas de dominio y antes poseía más tierras que ahora. Puedes agradecérselo a Envelor. Por lo que me dijeron Mistal y Prikan, es un cabrón amargado, pero uno que permite que algunos forasteros lo visiten. Con eso quiero decir que está interactuando activamente con los comerciantes de la bahía de Visconía y los mares del norte, a pesar de lo que quisieran los señores del interior. Ah, y el anciano que se niega a ver las cosas como son. Recuerdo haber tratado con algunos empleados así. Supongo que los padres de mi primera vida también habrían entrado en esa categoría, ya que trabajaron en una empresa clandestina. Aunque está abierto a intercambios, saqué un trozo de cerdo preparado, aún no sé cómo sacarles el jamón, así que con cerdo me sirve, y empecé a cortarlo también. Nunca me habían gustado los sándwiches antes de mi segunda vida, pero no estaban tan mal cuando podía. La parte delantera no me dejaba mucho tiempo para prepararlos. Se recostó, cruzó los brazos y comenzó a terminar su explicación. Todos quieren este pequeño trozo de bosque, principalmente por orgullo y para negárselo a los demás, pero personalmente creo que todos saben que les sería inútil. Miré el mapa y me tomé un momento para procesar la información. Si hubiera sabido que estaba en una zona conflictiva, no me habría establecido aquí. La historia de mis vidas está llena de ejemplos de guerras inútiles que se desencadenaron por pequeñas extensiones de tierra, guerras que duraron demasiado. De hecho, estuve en una de ellas. Lo sensato y lógico sería irme, pero considerando el valor real de mi zona, no habrá una guerra por estas tierras durante un tiempo. Aún así, debo asegurarme de estar a salvo el tiempo suficiente y recopilar suficiente información sobre el resto del mundo para saber a dónde mudarme. Se han librado guerras por menos. ¿Estás seguro de que no habría una guerra por esta zona? Pregunté. Negó con la cabeza. Estoy seguro de que no se pelearían todos por algo tan absurdo. Si no se han metido en una guerra a 3 bandas antes, seguro que no lo harán ahora, dijo Urie con desdén. ¿Y qué pasa con el este? Pregunté. Puede que esté sentado sobre la mecha de un polvorín, pero me gustaría saber cuánto debo preocuparme de que explote por otras razones que no sean las que tengo sentadas. Las tierras salvajes del este siguen siendo un montón de TNT sin encender, pero con actores diferentes. Prikan toma más medidas aquí y ha cerrado un pacto con el señor y viajero más meridional de las tierras salvajes, Lord Irst. Señaló con el dedo la región marcada bajo este Irst, enfatizando el final. Su tolerancia es similar a la de Mistal y Prikan, y ha hecho lo mismo que Borst con el comercio, aunque más con los ondaverianos del sur y los mares saeritanos. Nominalmente, es aliado de Prikan, y por extensión de Mistal, pero solo lo mencionan cuando se trata de otros señores orientales. Mis ojos se sintieron atraídos por la distancia entre los dos señores aliados. Entre ellos, otro señor controlaba una gran parte del territorio de las tierras salvajes del este. Antes de que Urie pudiera continuar su explicación y llenar mis pensamientos con más preocupaciones sobre la inminente catástrofe, le ofrecí lo que había estado preparando. Un sándwich. Urie miró la, en mi opinión, lamentable combinación de cerdo y pan, antes de mirarme a mí. ¿Qué hiciste? Empezó a decir, antes de agarrar el sándwich confundido. ¿Qué es esto? ¿Un sándwich? Sin decir palabra, tomó la comida que le ofrecían, inspeccionando el plato que ahora me doy cuenta de que quizá ni siquiera existía en este mundo hasta ahora. Le di un mordisco a uno que preparé, y él me siguió vacilante. Continúe, por favor, dije, mientras reflexionaba sobre la información que tenía. Si la Confederación y Irst se alían, entonces el señor que se encuentra entre ambos buscaría una alianza propia. Y suponiendo que esa sección en el extremo noreste de las tierras salvajes estuviera igualmente atrapada, esto empieza a pintar un panorama que recuerda a algunas guerras medievales y a otras de épocas posteriores. Redes de alianzas, tierras en disputa entre todas las redes, y una posición ideal para devastar por completo las tierras salvajes. En otras palabras, algo parecido a la guerra en la que me vi arrastrado. Por encima de Irst hay otro señor, probablemente el más antiguo sin superior. Lord Murst probablemente tenga más de un siglo, quizá cerca del segundo. Lleva muchos años gobernando y no le gusta caer en lo que considera las degeneraciones de los hermanos. En otras palabras, no es del todo tolerante ni del todo cruel. Urie dio otro mordisco a su sándwich. Ah, y es aliado de Lord Borst. Eso atrapa a Envelor. Flanqueado por la vieja guardia al este y al oeste, y al norte, Mistal y Prikan se ciernen sobre ellos. Si Irst tiene una armada, eso los atrapa en el sur. Lo razonable sería encontrar un aliado con ideas afines, o al menos lo suficientemente inteligente como para llegar a un acuerdo. Y el único señor independiente que queda.
Supongo que el último está aliado con Embelor, ¿no? Señalé el territorio que había visto antes en la esquina, uno marcado con el tono más oscuro de negro. Urie asintió y luego hizo una mueca. Sí, y quizás el más cruel de todos. Lord Azum apenas muestra compasión ni siquiera por los de su especie, y mucho menos por los aldeanos. Su crueldad no se ve abatida por el hecho de que él y Embelor sean parientes, ni por su propia destreza marcial. Peor aún, he oído historias de que obtuvo el apoyo oculto del rey de ojos negros en Arlainz. Entonces, los salvajes están divididos en 3 bloques de poder, cada uno con opiniones diferentes sobre cómo dirigirlos, y, si tuviera que adivinar, se odian. Concluí, obteniendo mi respuesta con un asentimiento. Creo que puedo adivinar lo que va a pasar. ¿Ah, sí? Preguntó Urie con la boca llena. ¿Por qué se lo come tan rápido? ¿Hay monstruos por ahí? La posición es perfecta para que estalle una guerra total, ya que el miedo a ser superados por completo por una alianza que gane a otra hará que la tercera alianza declare la guerra a la ganadora, a la perdedora o incluso a ambas. ¿Y esta tierra en la que estamos? Señalé la pequeña parcela que, por alguna razón, estaba en disputa. Los 3 señores que quieren esta tierra están en alianzas distintas. Cuando inevitablemente entren en guerra por esta tierra. Urie bajó la mirada y arrugó la cara. ¿Aún no lo entendía? No lo harían. Sería un desperdicio enorme, y se arriesgarían a que sus mansiones fueran confiscadas, o peor aún, reducidas a cenizas, dijo. Pasarían décadas antes de que siquiera arriesgaran sus vidas en ello. La mayoría son jóvenes para ser lores. Embelor ni siquiera pasa de los 60. Le doy 5 años, dije. A diferencia de él, conocía la irracionalidad de la humanidad. Y de ser 10. Quizá 10, si llegan a algún acuerdo, pero la naturaleza agresiva de estas tierras, al menos por lo que me has contado, significa que incluso una simple partida de exploración acabaría en guerra. Sobre todo si ha pasado tiempo desde la última guerra. Te creo, pero dudo que sea tan pronto, dijo Urie, queriendo decir más antes de que lo interrumpiera. Hay más factores en juego que desconozco, obviamente, pero por experiencia propia, dije, inclinándome hacia adelante para enfatizar mi punto, incluso la causa más irracional bastará para iniciar una guerra que consumiría continentes enteros en sangre. Fecha: 9 de otoño de verano de 12.529 al señor Embelor, primero de su nombre. Mi señor, los cobardes confederados fueron avistados en las tierras salvajes que consideramos nuestras. Nuestros vigilantes informaron que estaban explorando el terreno, buscando algo. Es probable que lo estén usando como terreno de caza, en clara violación de nuestro acuerdo con ellos y el viejo Borst. Este acto es claramente una maniobra del miserable de Mistal y debe ser contrarrestado. Enviarlos de vuelta a sus guaridas asegurará que no regresen, y Borst estará agradecido por haber librado a esos cachorros, y demasiado asustado para enviar a sus propios hombres. La tinta estaba manchada aquí de la Guardia de Fuego Occidental, recomiendo que se despliegue una fuerza de reacción inmediata en las tierras salvajes del norte y, nota de archivo. El resto de la carta fue quemada y se encontró en las ruinas de Embelor Manor en 137 C. Fecha: 25 del amanecer de primavera de 12.531 a Lord Mistal II y Lord Prican Nube. Mis queridos señores, la reiterada violación por parte de usted y Embelor de nuestro acuerdo previo sobre las tierras en disputa ha ido demasiado lejos. Como ustedes, hijos, no pueden escuchar, haré valer formalmente mi reclamación sobre las tierras en disputa. Sin embargo, no atacaré sus aldeas ni sus señoríos, ya que no se encuentran dentro de las tierras en disputa. Si no realizan incursiones en nuestras aldeas y señoríos, continuaremos postergando las incursiones en los suyos. Que la sangre que derramamos en esta tierra sea la base para una mayor riqueza en ella. Respetuosamente, señor Borst VII. Nota de archivo. Recuperado en 135 se fecha. 10 de Middle Spring, 12.531. Esto se ha salido de control. La sala estaba en silencio, salvo por el incesante movimiento de los nerviosos escribas aldeanos. Hacía casi 2 años, Lord Mistal había ordenado expediciones al territorio en disputa, con órdenes de mantenerse lo más ocultos posible, para buscar al erudito que había entrado y aún no había regresado. Creía que se estaban perdiendo entre las masas de monstruos, pero se equivocaba. Al parecer, cometieron un desliz. Lord Embelor los había visto. Claro que, en lugar de preguntar por qué estaban allí, decidió usarlo como excusa para dar caza a los grupos de exploración. ¿Y en qué resultó eso? Borst ha declarado el territorio suyo una vez más y ha avanzado sobre él, y Embelor ha comenzado a reunir más fuerzas. Ni siquiera tuvimos oportunidad de responder.
pensó Mistal. Una serie de malos sucesos, causados por la falta de diplomacia de Embelor, o de interés por sus compañeros Illager, ni hablar del aldeano. Y la obstinada adhesión de Borst a las viejas costumbres. Enviar un mensajero ahora sería demasiado peligroso. Informa a mi hermano de la situación y empieza a reunir hombres para la guerra. Asegúrate de emitir una declaración que indique que no pretendíamos incitar una guerra y que simplemente buscábamos a una persona de interés en estas tierras. No es mucho, pero demostrará que no pretendíamos provocar una guerra más adelante. Declaró Lord Mistal a su oficina, emitiendo declaraciones más breves sobre las futuras reservas de alimentos para los feudos y las medidas tempranas para proteger sus aldeas y feudos. 15 mansiones y 32 aldeas. El par de números resonó en su mente una vez más, seguido por el par de números de Prican. En total, unas 27 mansiones y 77 aldeas conformaban el reino de la Confederación. 1000 Illagers podrían ser llamados inmediatamente al servicio en toda la Confederación, y unos pocos miles más en caso de guerra. Más si presionaban a las aldeas para que se unieran al conflicto. Pero eso no sucedería. Los aldeanos bajo la Confederación conocen la crueldad que otros señores desatarán, tanto por razones de crueldad como por razones pragmáticas. También comprenden que ambas no son mutuamente excluyentes. Si la guerra dura algunos años, y cuando Embelor inevitablemente rompa la no agresión contra las aldeas que sugirió Borst, es probable que las aldeas fronterizas queden desiertas. ¿Cuántos morirán? Mistal seguía pensando en el posible derramamiento de sangre mientras los escribas y sirvientes aldeanos, empleados, pacíficamente, redactaban informes. Es probable que primero se produzcan escaramuzas entre pequeños grupos que no superan los 10.000 habitantes. Luego, grupos más grandes, probablemente liderados por herederos de feudos de menor rango, y luego cientos de hombres y mujeres de Illager, que se encuentran en horribles masacres forestales que no dejan margen para siquiera iniciar una huida. Y los asedios a las mansiones, y las incursiones en las aldeas. Informa a Lord Irst que el pacto defensivo podría entrar en vigor después de todo. Pero solo si Lord Murst entra en escena. No tenemos por qué dejar que el este arda también. A menos que les parezca bien quemar también. Fecha 16 de la marcha de las nubes, 12.533. Mista observó desde la puerta al grupo de aldeanos refugiados de las tierras de Azum mientras se preparaban para continuar su viaje. Una mezcla de lástima y rabia la invadió. Lástima por quienes habían sido acusados injustamente de traición y rabia por la cruel paranoia de Azum. Se suponía que estos eran sus aldeanos, y sin embargo, el loco ataca a su propia gente y no les deja otra opción que seguir la señal hacia el oeste, dijo su hermano al salir de la puerta tras ella, de pie uno junto al otro. ¿Por qué este grupo no quiere asentarse en nuestras tierras? Buscan el resplandor plateado. Y a ese erudito. Al parecer, se quedó bajo el techo del difunto jefe mientras se recuperaba de una herida. Causada también por los hombres de Lord Azum, dijo Lord Mista, tapándose la boca con el pulgar. Tendrán que reunir hombres en sus tierras. Se solicita a los aldeanos que se armen y romper su sagrada paz. Hermana, ¿sabes lo difícil que es convencer incluso al aldeano más aventurero? Ella negó con la cabeza. Llevar un arma no te hace violento. Defenderte del daño no es violencia. Estás pensando en las mentiras que el hermano les contó a los aldeanos para debilitar la creación de su hermano caído antes de que él también cayera. Y aún así, los aldeanos lo compran de todos modos, interrumpió Lord Prican. Ella solo pudo suspirar decepcionada. Tras ellos, la puerta de la mansión se abrió y se cerró enseguida al salir el Illager. Este hizo una reverencia cuando los dos señores observaron al joven prodigio de la evocación con sus ropas de viaje. Mis señores, dijo Istarte. Les deseo lo mejor en sus batallas, aunque aún no sé por qué me enviaron a este viaje. ¿Qué hago con menos de 50 aldeanos, si podría ayudarlos de otras maneras? Prican miró a su hermana, dejándola tomar la iniciativa sobre su evocadora favorita. Estos aldeanos se dirigen al oeste, al territorio en disputa que provocó esta guerra, en busca del resplandor que el erudito siguió hace años. Quiero que te unas a ellos y busques al erudito desaparecido, y te asegures de que sobrevivan. Es lo mínimo que podemos hacer para ayudarlos. Istarte pareció confundida ante la explicación de Mista, aunque su expresión se iluminó al mencionar al erudito. Tras un momento, respondió. ¿Pero por qué se supone que debo ayudarlos? Son víctimas del último ataque de crueldad de Azum. Al parecer, en su intento de entrar en nuestra guerra y expandir el derramamiento de sangre hacia el este para su aliado Embelor, atacó sus propias aldeas a lo largo de nuestra frontera. Creyó que lo traicionaban por nosotros.
Ya sea que realmente lo pensara o solo buscara una excusa, respondió Lord Prican, apagando la voz al final. No era la primera vez que los gemelos tenían que lidiar con la crueldad de Lord Azum durante su reinado conjunto. Se suponía que era un señor subordinado, pero se separó tras la muerte de su padre. En aquel entonces, gobernó como si fuera un tirano de milenios atrás. Solo por la fuerza lo intimidaron y consiguieron una ruta comercial a través de sus tierras. Nunca conseguiré el próximo diario de Pralenin, ¿verdad? Pensó Mista, expresándolo con un suspiro. Cierto. Sigo sin entender por qué, pero dudo que lo haga. Si no los vuelvo a ver, mis señores, espero que ganen esta guerra. Quizás con ustedes dos al mando, la tierra salvaje estará mejor. Adiós, dijo Istarte, haciendo una última reverencia antes de pasar entre los dos para unirse a la caravana de refugiados. Los dos observaron cómo los refugiados, escoltados por un puñado de hombres entrenados e Istarte, terminaban de empacar y emprendían la marcha hacia su supuesta salvación. Sin embargo, antes de partir, izaron una bandera gris. Las cruces gemelas de la Confederación, la de las hermanas al oeste y la del hermano al este. O, al menos, una variante de las cruces de los hermanos. Prican regresó adentro, probablemente para leer algún libro de historia, dejando a Mista sola con sus pensamientos. ¿Cómo voy a ganar una guerra por toda la tierra salvaje plateada? ¿Ganaré? ¿Sobreviviré a la guerra? Frunció el ceño, pues no lo sabía. Lo único que sabía era que la tierra salvaje ardería. 10 de mediados de verano, 12.533 de tierras salvajes plateadas de Anciart. El retiro de Tanya. Tanya es una mujer extraña. Claro, Urie supo que así sería en cuanto descubrió que era una ancestral, pero había algo extraño en su comportamiento. Durante los últimos 4 años, había visto a Tanya pasar de diversas obsesiones, desde estudiar sus libros sobre mágica y los ancestrales, a ampliar su pequeña casa y la suya, mucho más grande, a crear varios campos llenos de cultivos y flores, y eso sin mencionar las ideas que, según admite, no son suyas. La verdad es que no sabía qué haría ella a continuación. ¿Construir un ejército de tierra y conquistar Ondaveria por completo? Totalmente posible, ahora que lo pienso. Aunque claramente sigue ocultando algo sobre su pasado, considerando que supuestamente despertó en una playa y que con frecuencia evade preguntas sobre cualquier otra cosa por instinto, a él no le importó demasiado. Siendo honesto, no encaja en muchos de los cuentos sobre los antiguos. Los aspectos más fantásticos de los antiguos, como la teletransportación, obviamente no existen. Y, sin embargo, posee habilidades de manipulación superiores a las que él haya visto. Pero luego está la fuente desconocida del maná, ya que ella llamaba a la mágica y energías similares antes de que él le preguntara al respecto y cambió su vocabulario poco después. Incluso afirma que tiene acceso a otra magia. Algo sobre aritmética. Y finalmente, está su relación con la muerte. O mejor dicho, su incapacidad para morir. Unas cuantas veces durante los últimos 4 años, las plantas Creeper, normalmente pasivas, que decididamente no son pasivas para ella, se han colado a través de las barreras o la han sorprendido en la mina que ella cavó, y han explotado rápidamente. Cada vez, su cadáver desaparece y reaparece completamente curado en su cama. Dejando a un lado los descubrimientos sobre el misterio del verde andante, el hecho de que parezca no poder morir agrava su misterio. Sin embargo, recuerda haber oído a su padre quejarse de que las historias que se sabe que provienen de la era antigua tienen algunos problemas de continuidad con la muerte de los personajes. Sea como fuere, Urie sabía una cosa. Le gustaba ayudarla. No era por atracción, lo sabía con certeza. De hecho, a pesar de su evidente belleza, no sentía ningún deseo por ella. No como Istarte. Dejando a un lado la falta de deseo, algo en ella, o quizás en él, lo impulsaba a querer ayudarla lo máximo posible. Incluso ella lo notó, aunque no lo mencionó. ¿O se ha dado cuenta? A veces se equivoca. Por un breve momento, Urie levantó la vista de su trabajo y miró hacia la ventana, luego levantó la cabeza de golpe cuando vio lo que venía por el camino que había dejado Tanya. Unos 50 hombres y mujeres, en su mayoría aldeanos y un puñado de guardias y yejer, bajaban por el sendero, liderados por Tanya, que estaba empapada en sangre, se había olvidado otra vez su armadura, y cojeaba levemente. Salió rápidamente de su casa, ahora ampliada, y se encontró con la caravana de rostros que comenzó a reconocer como aldeanos de Kikaba, así como algunos de los hombres de Mistal y Prican. ¿Qué están haciendo aquí? Se acercó a Tanya para preguntarle sobre los recién llegados, pero fue emboscado por un revoltijo de tela negra y dorada.
Él y su emboscador cayeron al suelo, y entonces comenzó el bombardeo. Ah, cierto. Istarte, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo has estado viviendo? ¿Por qué no has intentado volver? ¿Qué te ha hecho mientras? ¿Por qué está ella aquí? Más temprano. ¿Qué pasa con todos estos monstruos? En los últimos años, los monstruos que rodean mi terreno no han hecho más que aumentar. Aunque solo los no muertos cazan activamente a Urie, esos terroristas suicidas de plantas, que me recordaron mucho al berserker Albish que me mató al final de mi segunda vida, solo me cazan a mí, y las arañas no son más que una molestia para Urie y, al menos durante el día, para mí. No diría que tuve nada que ver. De hecho, es probable que el ser décimo esté alterando la mágica que me rodea, ya que estas cosas se generan según la cantidad de mágica en una zona. Normalmente, no es tan grave, excepto por la lluvia y los truenos. Al parecer, el clima suele estar controlado no por fenómenos meteorológicos predecibles, sino por la cantidad de mágica existente en una zona. Cuando llegó la primera tormenta, tuve que levantar la valla después por la cantidad de monstruos que aparecieron fuera. La cantidad nunca disminuyó, pero tampoco aumentó con cada tormenta, como había pensado por un momento. Él haría algo así, después de todo. Urie también pensó que algo inusual estaba ocurriendo. En otros lugares del mundo, los monstruos no son tan comunes como aquí. La naturaleza misma de los monstruos de este mundo me confundía. ¿Qué define a un monstruo? Aparentemente, nada, en realidad. La mayoría coincide en que los no muertos son monstruos, mientras que algunos debaten si los animales de granja que parecen aparecer de forma natural lo son o no. Una parte de mí desearía que Ser Décimo me hubiera enviado un mundo con sentido, uno donde los no muertos no surgieran de la nada y no estuvieran estancados en la misma era durante milenios. 12.000 años, ¿y a nadie se le ocurrió fabricar un cuchillo? Sacudí la cabeza para salir de mis pensamientos y volver a patrullar la arboleda. Pensar en vano era una buena manera de ocupar el tiempo aparentemente infinito que tengo disponible, y también una buena manera de volverme loco. Y preferiría no llegar al límite en un lugar tan hermoso. Mis esfuerzos por extender el bosque de Sakura hasta mi casa habían sido demasiado fáciles. Incluso planté algunos a lo largo del sendero que lleva a casa, y crecieron completamente antes de que terminara el año. Y no crecieron más. La agricultura es demasiado fácil en este mundo. También lo es la minería de recursos. Y la caza, salvo por los monstruos sorpresa. Como siempre, nada tiene sentido en este mundo. Al menos mis viejos mundos tenían sentido. Extraño mis viejos mundos. Yo extraño, mis pensamientos fueron interrumpidos por una cacofonía de ruidos que provenía del borde del bosque, seguida de un grito distante. Eso es nuevo. Sin nada mejor que hacer, eché a correr por el bosque rosa, con la esperanza de encontrar el origen del ruido. Un poco después, encontré a mi presa, escondiéndome detrás de un árbol al ver las flechas volando. Sabía lo que veía, pero aún así fue una sorpresa. Gente de piel gris, tan calva como los Urie, y los aldeanos a quienes algunos parecían proteger, llevaban equipo de bastante mala calidad. Al menos, comparado con el que yo tenía. Algunos ni siquiera parecían de acero. Villagers. Saqueadores, podría llamarlos a algunos, aunque eso puede considerarse tanto una ocupación como un insulto, luchando entre sí. Un grupo parecía estar formado por aldeanos que se negaban a luchar, a pesar de que un duelo de ballestas se desarrollaba justo al lado, y morirían si sus defensores, los Villagers, fallaban. También reconocí el estandarte que portaba el grupo mixto. La Confederación Mistal Prican, supuse. Si tuviera que adivinar, el grupo más grande de atacantes probablemente provenía de Envelor o Borst. Tendría que esperar que fuera Envelor, ya que preferiría intentar negociar con Borst. No era probable que Envelor se interesara por mí, salvo por un interés pasajero. Eso. Definitivamente me arrepentiré de esto en el futuro. Cuando los confederados empezaron a perder, aproveché la oportunidad y lancé mi lanza desde el árbol tras el que me escondí y desenvainé mi espada. El proyectil se alojó en el pecho de un saqueador que había desenvainado un hacha, derribándolo al suelo hecho un desastre sangriento. Sus compatriotas apenas pudieron reaccionar a tiempo antes de que alcanzara a otro villager que portaba el estandarte hostil, atravesándolo con mi espada y transmitiéndole mi impulso mágicamente mejorado. Con un empujón, logré apartarlo de mi camino y continuar aproximadamente a la misma velocidad. Si hubiera tenido mi orbe, no habría necesitado moverme, pero mis opciones eran limitadas, así que tendría que conformarme. Para entonces, los Villagers se habían percatado de mi llegada, cuando una flecha disparada con pereza pasó junto a mi cuerpo e impactó en el suelo.
Tenía que moverme rápido, así que arranqué mi espada de la herida reciente y le lancé un cuchillo de repuesto a un ballestero al azar antes de dirigirme hacia mi siguiente objetivo. Las flechas de los ballesteros confederados comenzaron a dejar su marca en los sorprendidos villagers, pero no les presté atención mientras corrí hacia una pareja que estaba sacando hachas. Corté al que ahora estaba a mi izquierda, obligándolo a retroceder mientras me concentraba en su compañero, que comenzó a golpearme salvajemente con un hacha. Mi brazo atrapó la mano del hacha del villager y, con una mejora de fuerza, le torcí el brazo. Se dobló fácilmente y le quebró los huesos, haciéndole gritar de dolor. Después de eso fue bastante fácil quitarle la cabeza. A mi alrededor, la batalla se había inclinado firmemente a favor de los confederados. Por lo que pude ver, el grupo más grande se tambaleó por mi ataque, y varios tuvieron mala suerte y cayeron bajo las ballestas confederadas. Algunos estaban destrozados como si algo se hubiera comido parte de los aldeanos, pero eso no tendría sentido. Algunos también luchaban cuerpo a cuerpo con hachas, pero era evidente que vacilaban. Ahora, sentí un dolor intenso en la pierna y tuve que apretar los dientes para no mostrar debilidad justo cuando no podía dejar que se notara. Miré hacia abajo y vi, entre otras cosas, una flecha clavada en mi rodilla. Resistiendo el impulso de sacarlo como un héroe de película, giré a la izquierda y esquivé por los pelos un hachazo. Respondí golpeando al villager ofensor con un cuchillo que invoqué de mi inventario, cubriéndome la mano izquierda de sangre y haciendo que el villager se desplomara. Con mis combatientes más cercanos fuera de combate, me tomé un momento para mirar a mi alrededor, solo para ver al enemigo en retirada o ya muerto. Por un instante, juré que vi una especie de hada con espada persiguiendo a algunos de ellos, pero sabía que no era así. He utilizado mejoras mentales sin darme cuenta. De todas formas, era evidente que la batalla había terminado. Cojeé hasta mi último combatiente y lo noqueé con el pomo de mi espada, antes de limpiar la sangre de la hoja. Mientras iba a recoger mis armas arrojadizas, una de las aldeanas, una mujer que logró hacer que los rasgos calvos de los aldeanos parecieran lo suficientemente agradables a mis ojos, se acercó a mí, primero mirándome fijamente y luego finalmente bajó la mirada, lentamente, por alguna razón, a la flecha que todavía estaba incrustada y deshabilitando mi pierna. ¿Cómo? ¿No debería doler?, preguntó, y entonces me di cuenta de que había estado usando analgésicos mágicos al menos un rato, lo que adormecía lo que debería haber sido un dolor terrible. Normalmente, eso lleva incluso a la persona más aventurera. Hizo una pausa para volver a mirarme el pelo, fuera de combate para el resto de su vida. Sí. Aunque no es la peor herida que he tenido, respondí mientras alcanzaba mi lanza, agarrándola para apoyarme y así poder sacar la flecha. Normalmente, eso sería desaconsejable y, de hecho, peligroso, pero la hemorragia ya se había detenido y la herida se regeneraba lentamente. Sus manos intentaron detenerme, pero ya había quitado la flecha como lo había hecho varias veces cuando los no muertos entraron. Salió un poco de sangre, pero no fue suficiente para reabrir la herida por mucho tiempo y causar daño. Aunque quizá debería haberlo hecho mientras ella no miraba, la reacción del desconocido fue divertida. ¿Qué? Empezó a hablar, pero la interrumpió otra aldeana, una mujer mayor que parecía tener parentesco con la joven que me cuidaba en ese momento. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué permito que esto ocurra? Ishta, querida, hay otros heridos. Cuídalos, puedo ayudar a nuestra salvadora. Los demás necesitan más atención que ella, dijo la mujer, lanzándole una mirada extraña a Ishta. Eso pareció despedirla con una confirmación ahogada y una mirada de vergüenza, por alguna razón. La mujer mayor, que supuse que tendría unos 40 años, se volvió hacia mí. Ahora, quiero agradecerte tu ayuda, forastero, aunque tengo algunas preguntas. Se inclinó para examinar la herida. Primero, ¿cómo va cicatrizando tu herida? Eso, no tenía una buena respuesta. Mi regeneración era solo uno de los muchos misterios, debido a mi falta de información confiable, si es que la tenía. Sin una mejor respuesta. Magia. Ella me mira con cara de pocos amigos antes de negar con la cabeza. De todas formas, debo agradecerle. No estoy seguro de que hubiéramos ganado sin su ayuda, señorita. Tanya está bien, Tanya. Qué nombre tan bonito. Me llamo Elisa, y ya conoces a mi hija, Ishta. Veníamos aquí para intentar escapar de la guerra. Un momento, ¿una guerra? Pero ya hablaremos de eso más tarde. Hemos recorrido un largo camino y aún no hemos encontrado una aldea cercana. Supusimos que había una escondida en algún lugar, ya que buscábamos la magia que causaba la aparición del resplandor. Urie mencionó que yo, de alguna manera, estaba actuando como un faro gigante, ¿verdad? Eso, todavía no estaba seguro de cómo me sentía al respecto.
Si solo se tratara de transeúntes como Urie, quizá no habría sido un problema, salvo por un riesgo de seguridad que tendría que resolver, de alguna manera. Pero esto... Un grupo entero de refugiados, supuestamente, que viene aquí. No hay ningún pueblo en kilómetros a la redonda, los bosques están infestados de monstruos, y no estoy preparado para... ¿Qué? ¿50 personas? ¿Cómo podría siquiera acoger a tanta gente? Y aún así... No puedo rechazarlos, pues eso me convertiría en una persona poco confiable, atrapada en el bosque, aunque ya no lo soy, una ermitaña que no aporta nada a la sociedad. En mis 2 vidas anteriores, me aseguré de ser productiva y proactiva, lo que implicaba conectar con otras personas. Aquí, en este mundo de locos y atrasados, eso significa que necesito una comunidad. Y uno acaba de llegar a mi puerta. Me reuní con los demás líderes de este grupo poco después de que Olisa se reuniera conmigo mientras mi pierna sanaba por completo. Los Illagers, a pesar de ser minoría y un peligro conocido, eran los únicos con algún tipo de arma, liderados principalmente por un hombre llamado Bren y una mujer llamada Istarte. Por alguna razón, ella estaba muy interesada en saber qué le había pasado a Urie, y no sé por qué parecía sospechar tanto de mí. En cuanto a los aproximadamente 50 aldeanos, estaban liderados por Olisa, quien era una clériga, una especie de hechicera. Si bien no faltaban hombres adultos para un grupo de refugiados, prácticamente ninguno estaba armado. Una ligera sensación de horror empezó a apoderarse de mí, lo que solo me confundió. Debería haberlo adivinado antes, pero el hecho de que la espada de Urie supuestamente nunca saliera de sus maletas cuando viajaba tenía mucho más sentido para mí ahora. Todos son pacifistas. Ahora bien, yo soy una persona fundamentalmente pacífica, que solo se ve impulsada a la violencia por necesidad, y por eso sé lo absurda que es esa ideología. El pacifismo nunca funciona. Puede que sea el ideal, pero en mi experiencia, solo conduce a la traición, algo que sé muy bien. El pensamiento que me cruzó por la cabeza me hizo parpadear de sorpresa mientras los refugiados discutían entre ellos. Ese pensamiento me sonó, y sin embargo, triste. ¿Por qué? El 203 nunca me traicionó, dejando de lado el repliegue de Weisendacia y las súplicas de Grand Senarene. Mis conexiones en el Estado Mayor tampoco lo hicieron, pues el coronel general Yergen siempre me apoyó, a pesar de cualquier desacuerdo que tuviera sobre mí. Zetour era, bueno, dejando de lado a Rudersdorf, un buen superior con quien trabajar. Y aunque Ugar sin duda se apiadó de mí, cosa que sin duda aproveché de vez en cuando, incluso para conseguir los caros granos de café en los frentes, ¿quién podría ser? ¿El hombre que me mató la primera vez? No, le di muchas oportunidades y le ofrecí varios servicios de terapia y ayuda para la adicción, y aún así me empujó a las vías cuando la empresa no me dio otra opción que presentar su renuncia. No, nadie que me traicionara me haría lamentar ahora. Entonces, ¿quién? La aldeana más joven que atendió mi herida, Ishta, parecía llevar un rato mirándome fijamente. Se acercó con una expresión de preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué clase de trampa es esta? ¿Acaso no estaba controlándome? Tus ojos cambiaron de color antes y parecía que estabas pensando en algo, continuó Ishta, al ver mi confusión. ¿Mis ojos qué? Respondí con cierta sorpresa. ¿Qué aspecto absurdo de mi cuerpo está apareciendo ahora? Ahora son azules, pero antes se volvían plateadas. Tienes que estar bromeando. ¿Qué pasa con mis vidas y el color plata? Cuando la comitiva llegó al terreno de Tanya, se sorprendieron al encontrar una auténtica utopía. Sakuras cuidadosamente cultivados en la mayoría de los senderos, campos de cultivo que, sin que Tanya lo supiera, podrían alimentar a una comunidad mucho mayor que Kikaba. Y, por supuesto, había mucho espacio para descansar por el momento. ¿Y Urie? Las cosas podrían ser peores. Podrías haber regresado. Debería haber sabido que ese día volvería para atormentarlo. No podría haberlo hecho. Apenas llegué aquí antes de que los monstruos empeoraran. Pareció calmarse un poco, pues hasta ella sabía que era razonable. Y aún así. Bien. Tanya se aclaró la garganta, interrumpiendo el incómodo reencuentro que llevaba un rato. Además, Urie empezaba a parecer un poco sin aliento. Si terminaste, puedes llevarlo a otro lugar. Te informaré de lo sucedido más tarde, aunque, a juzgar por tu situación actual, quizás necesites descansar un poco antes. Con esa declaración, se dio la vuelta y comenzó a guiar al séquito de refugiados hacia un espacio vacío para instalarse por el momento, dejando que los dos hablaran las cosas. 14 de mediados de verano, 12.533 tierras plateadas de Anciart. El retiro de Tanya. Afuera resonó un trueno, sacudiendo un poco la casa.
La lluvia caía a cántaros sobre la ventana del salón, lo que me alegró de haber construido las paredes un poco más gruesas que en mi primera casa. Probablemente Urie no esté disfrutando esto. Ah, un momento, Istarte no está aquí ahora mismo. Estará bien. Pasar de repente de una población de 2 a cerca de 50 fue mucho más fácil de lo que pensé. Claro, ya no tenía espacio en el sofá, había una sorprendente falta de muebles en las recetas que tuve que rectificar, pero eso se debía principalmente a los líderes del grupo. Los demás, en general, no tenían problema en dormir al aire libre bajo tiendas de campaña, a pesar de mi advertencia sobre las frecuentes tormentas de la zona. En ese momento, estaba leyendo algunos de los nuevos libros de los refugiados Kikaba, mientras algunos otros estaban sentados cerca de la chimenea. Una de ellas, la joven llamada Ishta, con un rostro y una figura bastante agradables, inspeccionaba una de mis lanzas. Nunca había visto un arma como esta. Ni siquiera cuando me escabullí con el herrero, lo vi hacer algo así. Dijo asombrada, sosteniendo la punta de la lanza cerca de su rostro. Olisa, la clériga y también su madre, giró la cabeza hacia Ishta cuando ésta dijo algo que definitivamente quería mantener en secreto. ¿Escabullirse con el herrero?, preguntó Olisa. Ishta se quedó paralizada, con el miedo reflejado en su rostro al darse cuenta de su desliz. Algunos en la sala rieron disimuladamente, especialmente la Illager. Mientras comenzaba el inevitable sermón / desahogo paterno sobre eludir sus deberes y demás, mi mente se hundió en mis pensamientos. Aunque Olisa e Ishta fueran clérigas, eso no significaba que fueran fanáticas de la religión de este mundo. Claro, eran ellas quienes la predicaban, pero no era su verdadero objetivo. No, ese era su rol secundario, al de ser portadoras de magia. En su rol de clériga, Olisa percibía los flujos de magia mucho mejor que la mayoría, y su propia sintonía con ella influía en su habla cotidiana. No era ajeno a la sensación de calma que me invadía cada vez que hablaba, y lo mismo podía decirse de su hija, Ishta. En cuanto a su función específica, se limitaba principalmente a ejercer de médico mágico para el pueblo, ya que, al parecer, sanan a un ritmo normal en comparación conmigo, y, ocasionalmente, de meteorólogo. Ojalá no tuvieran que añadirle un toque religioso. Ahora bien, si bien la religión en sí misma tiene sus ventajas y desventajas, el bastardo que afirma estar detrás de la mayoría de las religiones no. La fe de este mundo, que consiste en la adoración de 2 entidades que se supone son antiguos, el hermano y la hermana, era bastante moderada en mi opinión. El hermano representaba lo que esperaría de ser 10º, si fuera honesto en algún sentido. Todopoderoso e iracundo, siempre pendiente de la oración e increíblemente arbitrario. Sin embargo, se le trata como el dios judeocristiano que ser 10º afirma ser, entre otros. No ayuda a que los aldeanos lo sigan tan de cerca. Ah, y por supuesto, el oro es prácticamente un símbolo de su poder, supuestamente útil para encantamientos y usos similares. Y para medir el tiempo. La hermana, en cambio, parece mucho más razonable. Pacífica, aunque para nada impotente, ambivalente ante la oración y bastante legalista. Olisa ciertamente repite como un loro lo que cree que fueron los ideales de la hermana, al igual que los aldeanos. Y en cuanto al metal precioso / color de la hermana, plata. Como si necesitara otra pregunta sobre mí. ¿En qué me convierte eso? ¿Acaso este ser 10º intenta convertirme en una especie de apóstol de nuevo? De ser así, ¿por qué este nuevo poder mío sería plata y no su oro? Demasiadas preguntas que, por lo que sé, nunca encontraré respuesta. Me relajé en la silla mientras la lluvia amainaba, observando al puñado de personas en mi casa. Las risas ante la reprimenda de la madre de Ishta, la bebida, la verdad es que no puedo beber, por desgracia, mi cuerpo la purifica, el disfrute a pesar de la tensión de los 2 grupos. Me recordó al 203O. No puedo, aunque quisiera, no podría unirme a ellos. No estoy seguro de si soy una especie de inmortal, pero a juzgar por el hecho de que he muerto literalmente varias veces y no he envejecido ni un día desde que llegué aquí. Me desmoronaría de nuevo. No puedo permitir que eso pase. Sería un tonto si no viera que me he encariñado con mi batallón. Y al darme cuenta de eso, ahora sé que dejar que se forme de nuevo esa conexión es demasiado peligroso. Incluso si salgo del ciclo del ser 10º, nunca podré formar un vínculo auténtico. Apreté el puño, apoyándolo contra la silla, mientras cerraba el libro y lo dejaba a un lado. Justo cuando estaba a punto de levantarme, una mano me sujetó el puño. ¿Pasa algo?, dijo la voz de Ishta, con un toque de preocupación y un toque de mágica tranquilizadora. Una respuesta instintiva se me atragantó al notar lo cerca que estaba. Oh. Lo siento, yo. No, estoy bien.
Ella retrocedió un poco y me levanté de mi asiento. Un silencio incómodo se hizo entre nosotros. Por alguna razón, no pude evitar mirarla un momento. Ahora que la veía bien, no parecía tan fea como la mayoría de los aldeanos, en cambio, El calor de la chimenea en ese momento, que era sorprendentemente cálido incluso a esa distancia, hacía que la cercanía fuera aún más incómoda. Espera, la chimenea no puede estar tan caliente. Ishta debió notar mi expresión cuando pensaba, y como aprendiz de su madre intentó calmarme. Noble, pero puedo controlarme. Me disculpé y decidí retirarme a mi habitación por el resto de la noche. Solo necesito dormir. Eso es todo. Aproximadamente 2 meses después, el 15 de Harvestdown, jefes monstruosos. Justo cuando creía haber llegado al límite de lo que la gente sabe sobre monstruos, o, al menos, la comprensión de los lugareños, descubro algo nuevo. Al parecer, los monstruos no son completamente insensatos. Solo que la mayoría lo son, y los que lo son, siguen sin ser muy inteligentes. Normalmente. Pero ser un jefe monstruoso, o alfa, o como se llame en otras partes de este mundo supuestamente infinito, distingue a un monstruo del resto de una forma única. Los jefes no suelen diferir mucho en apariencia física. A veces son más grandes o más fuertes, o simplemente visten algo diferente a sus homólogos. Su rasgo distintivo es su capacidad para acorralar a sus hermanos insensatos. Los jefes zombie pueden guiar sus cadáveres putrefactos para arrasar aldeas, aunque estos son algunos de los tipos de jefes más patéticos. Al igual que un niño, los jefes no son muy maduros al nacer. Se necesitan años para siquiera considerar la diplomacia, y la más cercana se encuentra en el extremo norte de Anciar, Legadonia del Norte, si lo situara en algún lugar de mi segunda vida. Y basándonos en la actividad que hemos visto, hay al menos unos cuantos. Con la cantidad y la agrupación, podemos confirmar que los zombies y esqueletos no muertos, incluso ahora me sorprende lo modernos que son los términos de este mundo para los no muertos, tienen sus propios jefes, al menos uno. La valla no podrá disuadir a una horda de este nivel. Por lo tanto, probablemente tendremos que considerar métodos alternativos de defensa. El capitán Bren, el capitán de los aldeanos que había venido con los refugiados, terminó su informe. ¿Y cuántos hombres tenemos? Pregunté, aunque presentía que sabía la respuesta. Los 10 aldeanos están listos para luchar, señora, respondió. De acuerdo, revisaré sus habilidades pronto, pero primero necesito ver cuántos aldeanos están dispuestos a luchar. De alguna manera, a los aldeanos les pareció bastante gracioso. Sabía que descartarían la posibilidad de que sus aliados pacifistas lucharan, pero no era tan inviable. Por nobles que parezcan los supuestos ideales de la hermana, negarse a luchar es un error. Incluso los más fervientes contraatacarían ante una amenaza. Miré a los 2 aldeanos reunidos alrededor de la mesa, Urie y Olisa, y al instante noté que estaban nerviosos. En el caso de Urie, probablemente se debía a que ignoraba lo que sus padres y mentores le decían si tomaba una espada para luchar. En el caso de Olisa, no estaba del todo seguro. Quizás era el hecho de haber vivido toda su vida sin dañar ni una mosca, aunque ni siquiera existen, lo que la hacía. Ah, claro. Es demasiado valiosa para un puesto en primera línea, al menos no para estar en combate directo. Sus habilidades mágicas y curativas son vitales, así que mantenerla atrás para curar a los heridos es el mejor curso de acción. Olisa, tú e Ishta mantendrán viva la línea del frente con su magia. Además, necesito que encuentres voluntarios dispuestos para la defensa. Urie, necesito que encuentres cualquier texto que tengas sobre fortificaciones, asedios, defensa, lo que sea. Sé que Mirvain no era totalmente pacifista, si no, ni siquiera habría existido. Urie asintió, mientras que Olisa seguía insegura. Suspiré en voz alta y la miré a los ojos. Sé que tu gente tiene algo en contra de la lucha, y personalmente, es una tontería. Puede que sea una persona fundamentalmente pacífica, pero incluso yo sé cuándo tomar las armas. Tu negativa a luchar permite que los Illagers abusen de ti hasta que ya no te necesiten. No necesito explicar lo que pasó después, le dije, manteniendo el contacto visual todo el tiempo. Si lucháramos, nos quitaríamos los ojos, hasta que el mundo entero se quede ciego. Conozco el dicho, y sé exactamente cómo es eso, la interrumpí. Pero si nunca nos vengamos por nuestro ojo, ¿qué nos quitarán después? ¿Un brazo? ¿Una pierna? ¿Un corazón? Además, esta es una horda de no muertos. No se detendrán con un solo ojo. Hizo una mueca, entendiendo para entonces mi punto, y fue a transmitir el mensaje a los aldeanos. Bren y sus aldeanos fueron a prepararse para mi revisión, y Urie.
No tengo armas. Oh. Él parecía convencido. Incluso decidido. De hecho. ¿Acaso ser décimo me dio algún tipo de maldición? Un momento, Urie parecía asustado ante la idea de siquiera luchar, y ahora me mira con una determinación que solo he visto en otros lugares. El 203O. El Kampfgruppe Salamandra. Mis maníacos de batalla. Le di una espada de acero de repuesto que tenía en mi inventario, la aceptó y se fue. Dejándome sola. Otra vez. El día los antaño arrogantes Illagers emitían gemidos, y solo yo quedaba en pie. Debería haber sabido que los aldeanos no eran los únicos ingenuos. Si tuviera que adivinar, estos hombres eran producto del sistema de las mansiones, y probablemente la razón por la que los señores de las mansiones habían caído en desgracia en el resto de Anciar, según Urie. Un sistema de cobardía, en realidad. Como los aldeanos eran demasiado pacifistas para contraatacar, los Illagers no tenían competencia, salvo ellos mismos. Solo luchaban entre sí en escaramuzas aleatorias y por pequeñas extensiones de territorio y aldeas tributarias, por lo que muchos nunca adquirieron la experiencia necesaria. Y, si los libros de Urie estaban en lo cierto, los señores de las mansiones cayeron cuando comenzó una guerra lo suficientemente grande como para convencer a los aldeanos de tomar las armas y contraatacar, creando al mismo tiempo reinos de Illagers envejecidos. Estos hombres eran los que se endurecerían o se desmoronarían tras la gran guerra que consume las tierras plateadas. Como tales, eran arrogantes, cobardes, y para alguien como yo, ni siquiera sudé, solo se han enfrentado a los inofensivos aldeanos o a gente que ya estaba muerta. Comparados conmigo, no son más que murciélagos de cueva. Una molestia. Grité a los hombres y mujeres que se retorcían, mientras algunos, incluido el capitán Bren, se ponía de pie con sus espadas y hachas de madera. Capitán Bren, Tyrion, John, quédense aquí por ahora. Los demás, lárguense de mi campo de entrenamiento. Mientras los aldeanos obedecían, arrastré un cofre lleno de armas de madera. Los 3 aldeanos que seleccioné eran los que no estaban ni de lejos tan exhaustos como sus camaradas, y por lo tanto serían perfectos para lo que venía después. Para cuando llegaron los nuevos voluntarios aldeanos, el campo que había armado a toda prisa estaba limpio de la masacre incruenta que había causado. El puñado de aldeanos que se ofrecieron como voluntarios fue, no estoy seguro de si más reclutas aprobaron mi plan original para el 203 o que los que tengo delante. El diseñado para que los candidatos fracasaran y evitar que tuviera que entrenar a nadie. 16 aldeanos, incluyendo a Urie, habían decidido tomar las armas y luchar. Podría haber conseguido más si hubiera intentado reclutarlos, pero no estoy realmente al mando, y la mayoría ni siquiera ha luchado en su vida. Con quienes trabajo probablemente sean aquellos con la suficiente agallas para romper con la tradición, o quizás con un poco de rebeldía. Absolutamente lo último en cuanto a voluntarios, pero sabía que podría moldearlos hasta alcanzar un estado satisfactorio, con el tiempo. Claro, eso también es lo que me falta. Por lo que han observado algunos habitantes de la aldea, la horda sigue esperando en gran medida. Algunos luchan entre sí mientras los jefes, en algún lugar del interior, reúnen sus fuerzas. En un mes, el número de monstruos probablemente superará los 100. Un mes. Eso es todo lo que necesito. John, reparte las espadas de madera y las armaduras de cuero. Tyrion, Bren, preparen el equipo. Y en cuanto a ustedes, mi carne fresca, sentí que una sonrisa se dibujaba en mi rostro, transformándose en mi sonrisa profesional, ya practicada. Comencemos. Por alguna razón, los aldeanos parecieron palidecer al final, con el miedo ya apoderándose de ellos. Un poco pronto, pero bienvenidos de todos modos. Los reclutas cogieron sus chalecos de cuero y espadas de práctica, y siguieron mis órdenes para llegar al otro extremo del campo. Se quedaron de pie, confundidos y desordenados, aunque Urie pareció notar la línea y se paró en ella. Ah, deja vu. Hoy voy a poner a prueba su resistencia. Quiero que me alcancen, sin detenerse, y me den un golpe. ¿Entendido? Un coro de asentimientos resonó, y uno de los aldeanos comenzó la cuenta regresiva con una mirada compasiva hacia los reclutas. 3. Oh, una última cosa. Grité, tos. Intenta no morir. 1. Atrapé la ballesta que me lanzó un Illager y sonreí ampliamente al ver el proyectil. Solo había que asegurarse de fallar. Ya. Clic. Fu. Un mes después. En mi primera vida, consideré ser arquitecto. Lo descarté en aquel momento por el riesgo que implicaba esa carrera y mi falta de creatividad para diseñar estructuras. Con el tiempo, las tendencias en nuevos estilos de construcción demostraron que podría haberlo hecho bien.
O, al menos, mejor que la mayoría de lo que vi. Aún así, comparado con los rascacielos, lo que había dibujado hacía tiempo no era nada. Ahora mismo, mi terreno estaba protegido por una simple valla que, al igual que el ganado de cualquiera de mis mundos, solía mantenerlos alejados. Pero, con la amenaza de los jefes monstruosos, sentí la necesidad de mejoras. 6 metros de alto, 3 metros de ancho, hecha de ladrillos de piedra maciza por fuera y rellena de adoquín. Las almenas están colocadas para ser lo suficientemente anchas como para proteger fácilmente a alguien del esqueleto, a la vez que permiten a los arqueros disparar. 10 torres diferentes que se elevaban 5 metros más sobre el resto de la muralla, cada una con una campana con un código de alarma específico para indicar la aproximación de una fuerza, y amplio espacio para que la mitad de los aldeanos a los que sometía una carrera apresurada pudieran disparar. Sin embargo, para los monstruos, el foso debería ser suficiente. Con solo 2 metros de profundidad y ancho, el hecho de que esté lleno de lava debería bastar para disuadirlos e impedir asedios. La muralla debería albergar una guarnición mucho mayor que los 25 hombres y mujeres que logré convertir en una unidad apenas funcional. Claro que solo puedo apostar 1 o 2 en cada torre y concentrar la mayor parte de las defensas cerca de la puerta. La puerta tenía 2 torres que rodeaban una sección más ancha de la muralla para permitir colocar 2 puertas una frente a la otra. Si bien concentrar la defensa en un solo punto era arriesgado, estos eran monstruos. Ningún jefe ha tenido la capacidad de sobrevivir el tiempo suficiente, ni siquiera en las tierras plateadas, como para ser lo suficientemente astuto como para realizar un asedio adecuado. Aunque me preocupa que nuestro fracaso aquí les dé a los salvajes el mismo destino que el pueblo Semo sufrió cuando surgió Astraya, en el norte, en lo que sería Legadonia del Norte, o las partes más árticas de Escandinavia. En cualquier caso, la construcción ya ha comenzado, aunque la falta de materiales era evidente. Si bien fue bastante fácil conseguirlos, ya era hora de que volviera a mirar hacia abajo en la oscuridad. Después de todo, pronto necesitaré más materiales. Solo se puede vivir con carbón vegetal durante un tiempo hasta que se empieza a preferir el carbón para los hornos. Es simplemente un poco más conveniente. Me levanté de mi escritorio, que estaba lleno de un desorden organizado de diseños y notas que había tomado durante los 4 años que llevaba aquí, saqué mi armadura del inventario y, mágicamente, por supuesto, me la puse. Añadir piezas de cuero fue sensato una vez que descubrí que este encajaba bien debajo, cubriendo más de lo que la armadura de acero no lograba ocultar. Los huecos, especialmente la escasa armadura alrededor de los brazos y la cintura, se cubrieron con gruesas piezas de cuero, que se adaptaron fácilmente a mi figura. Si hubiera podido, habría añadido una cota de malla, si no fuera por la absoluta falta de recetas. Al parecer, según mi propia investigación, la cota de malla nunca tuvo una receta, ya que se fabricó después de la caída de los antiguos. Esto también significa que todos los ejemplos que tengo de armadura de cota de malla están hechos de hierro, forjados por aldeanos y aldeanos. Puedo averiguar cómo hacerla yo mismo más tarde. Una vez colocadas las distintas piezas de armadura, salí de mi estudio y caminé por los pasillos de mi casa, una mansión en miniatura, en realidad, solo para detenerme en una de las ventanas. No había muchos niños con los refugiados. Al parecer, los hombres de Azum eran crueles, al igual que el viaje, así que solo quedaban unos 7 niños, de entre 4 y 12 años. Aún así, jugaban en la pequeña sección del parque, que convertí en un patio de recreo para ellos cuando surgió la necesidad. Unas 7 casas sobresalían del mar de flores rosas y hojas verdes, destinadas a albergar a todos los que terminaran en este lugar. En realidad, la mayoría eran apartamentos, con espacio suficiente para la mayoría de los residentes del pueblo. Otras casas, para familias que sobrevivieron al viaje, solo se hacían notar desde esta distancia por el ocasional rastro de techo y humo de chimenea. De alguna manera, mi pequeño refugio agrícola se había convertido en el hogar de una pequeña comunidad. Una muestra de civilización real y apropiada después de años de estar solo, menos Urie, aunque él sabía lo suficiente, que yo, ¿de verdad puedo ser parte de esto? Con ambas partes, soy un extraño, pensé, sin dejar de mirar la aldea. ¿Sería ese el término? No he encajado del todo desde. Negué con la cabeza. Mi estatus social puede esperar. Necesito prepararme para el monstruo. A las profundidades voy. Aunque este mundo no funcione exactamente igual, la idea de la oscuridad profunda tenía mucho sentido. ¡Puaj! Una capa entera de pizarra profunda en el fondo del mundo era interesante, como mínimo. Pero no estaba allí para estudios geológicos. ¡Puaj! Bueno, en cierto modo sí.
Pum. La veta de mineral se rompió en muchos pedazos, dejando solo intacto el objeto de interés. Con cuidado, recogí el gran trozo de carbono denso. Mi reflejo apareció en su superficie azul. Diamante. Una gema rara y muy sobrevalorada, apreciada por su supuesta belleza y costosa no solo por su coste económico, sino también por el coste humano que a menudo su extracción suponía. El material más duro de mis 2 primeras vidas, y aquí, el mejor material que se puede conseguir. Claro, algunas historias mitológicas representan armas y armaduras de color negro violáceo como la cúspide de las reliquias de la era antigua, pero es dudoso que tal cosa exista. Tan mitológico como el Nether y sus habitantes Piglin. Y para mí, será invaluable. Si la horda de monstruos es lo suficientemente grande, existe la posibilidad de que haya no muertos usando antiguas armaduras de diamante. Si ese es el caso, ni siquiera mi armadura de acero me protegerá por completo. Pero la perspectiva de tener mi propio equipo hecho de diamantes, como sea que funcione, pero en este momento no lo cuestiono mucho, también es atractiva. Así que, a pesar de la presión de las cuevas tan abajo, estoy aquí abajo, con una antorcha atada a mi casco y cargando un montón de mineral. A pesar del hecho de que posiblemente haya 2 dígitos de jefes monstruosos luchando entre sí por el dominio arriba, los monstruos en estas profundidades siguen siendo salvajes y descerebrados, indiferentes a la competencia de la superficie. Sigilosamente a través de las cuevas, envío un ping de magia usando una fórmula para detectar monstruos. ¿Detección? La respuesta me dejó helado. Eso es, magia. Formulaica. Familiar. Y para este mundo, extraño, me puse una fórmula para potenciar mi mente, a pesar de los efectos secundarios que solo descubrí al dejarla caer allí un buen rato, y luego usé un traje de detección. Efectivamente, detecta magia, pero diferente de lo que esperaba. Cubrió las paredes de la caverna que tenía delante, y sentí como si algo se adhiriera a las toscas fórmulas. Acercándome con cuidado, encontré un material parecido a un líquen, de un profundo color turquesa. Un olor a almizcle me invadió la nariz al acercarme. Esto es nuevo. Bajé de un afloramiento de no más de 1 metro de altura, detección. Shreek. Pum. Un ruido horrible se escuchó en cuanto bajé, una estática mágica que entró brevemente en la periferia de mi suite y me obligó a taparme los oídos. Resonó en la caverna, y solo me di cuenta de cuánto me afectó cuando se desvaneció, junto con el temblor que sentía. ¿Qué demonios encontré? Una parte de mí sabía que esto era demasiado peligroso, pero no me decía por qué. Tenía poca experiencia con juegos de terror, pero esto estaba haciendo sonar todas esas alarmas en mi mente. Pero no tenía suficiente información para demostrar ese proceso de pensamiento irracional. No, necesito más información antes de poder decidir qué era. Avancé lentamente, tras confirmar que el sonido no provenía de mi movimiento específicamente, ni de mi mera existencia. También confirmé que no provenía de mí tocando el líquen. Solo para estar seguro, lo dejé atrás, adentrándome más en la cueva. Como si mi nueva vida necesitara más fascinaciones misteriosas, la caverna se abrió a una especie de ciudad subterránea. Los edificios estaban muy dañados, inclinados como juncos al llegar una ola. Una estructura más grande se alzaba en el suelo, una especie de gran armazón. A pesar de la sensación ominosa que me inspiraba la ciudad, seguí avanzando. Los ladrillos que la construían eran de la misma pizarra profunda que el resto de las cavernas, lo que me hizo preguntarme si esto alguna vez estuvo en la superficie. En teoría, construir una ciudad entera bajo tierra tendría sentido si la comida se cultivaba tan fácilmente a esa profundidad. Pero los monstruos a estas profundidades hacen que su viabilidad sea cuestionable. Gran parte del líquen parece alterado por lo que haya ocurrido aquí, lo que plantea algunas preguntas. Pero, con la posibilidad de acabar como protagonista de un juego de terror aún presente en mi mente, las dejé de lado por ahora. Sin embargo, lo que más me preocupaba eran 2 cosas. 1, ¿por qué hay tan pocos monstruos? Y 2, ¿por qué me atrae tanto esta ciudad? Soy demasiado curioso para ser racional en mis decisiones, pensé aún así, podría haber algo interesante en estas ruinas. Finalmente me acerqué al enorme marco, evitando las llamas extrañamente azules que aullaban en el viento como susurros. Entonces, noté una mancha particularmente grande de líquen que rodeaba el marco, casi ocultando algo. A mi pesar, me atreví a acercarme. Al acercarme, encontré una especie de protuberancia del líquen, con zarcillos ondeando en el aire. Con cuidado, di un pequeño paso hacia él, creando un suave sonido, detección confirmada, que hizo que la cosa gorjeara y brillara con magia por un breve instante. Por supuesto. Sonido. Se activa con el sonido Shriek.
Tump. Boom. Clic clic. Noté que mi visión se oscurecía, ahora que estaba prestando la debida atención. Una sensación de pavor me hizo un nudo en el estómago. Esta cosa, el líquen, eso, joder, estoy en medio de algo que obviamente vive a base de sonido. Como una mosca en una maldita trampa para moscas. Apreté los dientes y me quedé quieto, resistiendo el impulso de volver por donde vine. Tengo lo que vine a buscar, no necesito quedarme aquí, no, cálmate, Tanya. Me grité mentalmente, tomándome un momento para respirar. Una vez que comencé a calmarme, las preguntas amenazaron con hacerse saber. Las silencié de nuevo y comencé a moverme tan silenciosamente como pude. Ecolocalización. El líquen usa la ecolocalización. Lo que significa que tiene una razón para escuchar dónde están las cosas. Lo que significa que busca comida de esta manera, ya que hay poco en las cuevas para realmente sustentarlas. Lo que significa que es un depredador. Y yo soy una presa potencial. No tenía ningún interés en volver a convertirme en uno con el musgo, así que me alejé de él. El resto de la ciudad estaba en un estado lamentable. Casi todo lo potencialmente valioso había sido aplastado y destruido hacía mucho tiempo. Agachado entre las ruinas, lejos de la estructura derrumbada, finalmente encontré un cofre intacto. Uno que podría haber hecho con una mesa de trabajo. Eso al menos data la posible época de la ciudad en la era antigua, lo cual, ahora no. Al mirarlo, comencé a pensar. ¿Qué tan probable es que las ruinas de esta antigua ciudad contengan artefactos? He leído que los templos antiguos supuestamente los tienen, y las ruinas de la era antigua son las que tienen los objetos más interesantes. Me acerqué al cofre, con cuidado de no hacer ruido, y extendí la mano para abrirlo, pero me detuve. ¿El cofre chirriará al abrirlo? No. Solucionar el problema de mis propios cofres que crujían al abrirlos fue una de las cosas que hice entre la llegada de Uri y la del refugiado, así que sabía que podría ser un problema. Lógicamente hablando, no hay razón para que corra ese riesgo. Aunque el líquen mágico aún no se ha levantado para comerme, en parte porque probablemente no pueda, al ser musgo de cueva, el hecho de que escuche atentamente basta para disuadirme de arriesgarme demasiado. Sin embargo, no puedo negar los posibles objetos de valor que contiene, ni la compulsión de abrir el cofre. Una sensación de esa magia plateada, que me suplica que eche un vistazo dentro y tome lo que contiene. Podría compararlo con la manipulación del ser décimo con el tipo 95, pero no sentí la compulsión de rezar, ni hizo simplemente lo que quería que hiciera como su maldición. Simplemente pidió y me empujó, lo que significaba que no abrí el cofre rápidamente, solo lo abrí parcialmente y controlé cuidadosamente el sonido. Por suerte, logré entrar sin activar las antenas del líquen. Evitando las telarañas cuando mi mano las atrapó, encontré algunas botellas de algún tipo de líquido, algunos libros, carbón por alguna razón, y lo más extraño de todo, una manzana. Agarré y hice un simple gesto para guardarlas en mi inventario, lo cual dependía mucho de mi intención. Vacié el cofre, revelando una última cosa en el fondo. Parecía un trozo de vidrio gris opaco, pero parecía humear con poder, muy parecido a la magia que me obligó a correr este riesgo. No lo había visto al principio debido a los libros, pero ahora me interesaba. Extendí la mano y agarré el fragmento. JJJ. Golpe bom. Clic clic. Mi mente regresó al presente de la visión repentina, mi visión oscura y, escuché algo. Me puse de pie rápidamente, lo que me hizo darme cuenta de que me había caído de espaldas en algún momento, y cerré el cofre. Lo cual hizo un sonido. Mierda. De repente, escuché el suelo estallar cerca, gimiendo cuando algo grande se excavó desde abajo. Instintivamente, me agaché detrás de un pilar, asomándome ligeramente para ver emerger la amenaza. Ah, así que así es como come. Por poder. La criatura era enorme, con un cuerpo grande, brazos largos y gruesos, piernas sorprendentemente cortas y una cabeza ancha con dos de las antenas del líquen a cada lado. Me di cuenta de que la criatura era ciega, a juzgar por la falta de ojos en la cabeza o en cualquier otro lugar, aunque si pudiera oler, eso podría cambiar las cosas. El monstruo se giró, revelando la cavidad torácica abierta que se arremolinaba y pulsaba con magia. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierta de líquen, salvo por algún tipo de material que no pude distinguir. Hueso, posiblemente. Se acercó pesadamente al pecho, cada paso desequilibrado y pesado. Se quedó allí, buscando a ciegas, claro que estaba ciego, no tiene ojos, lo que solo puedo suponer que soy yo. Maldición.
De todas las veces que he experimentado algo como el tipo 95 de nuevo, ¿por qué ahora? Aunque no era lo mismo, la breve alteración de mis recuerdos y percepción me resultó bastante familiar, además del matiz algo familiar del supuesto poder divino del ser décimo me hizo sentir asco. Mi mente pensó que era una trampa, un señuelo para, ¿qué, exactamente? Gente con condiciones extrañas que de repente se les impone. Además, ¿qué saqué de eso? Un fragmento brillante. Un pedazo caído de uno mismo, abandonado tras un impacto desastroso. Con una rápida inspección, sentí el poder dentro de mí para cualquier cambio. Efectivamente, el fragmento se había fusionado con lo que yacía dentro de mí, haciéndolo un poco más grande en presencia. Incluso parece haber afectado a mi maná al mismo tiempo. Hablaré de eso más tarde. Por ahora, tengo que largarme de aquí. Moviéndome tan silenciosamente como pude dentro de mi armadura, porque, por supuesto, la única vez que recuerdo usarla en una excursión como esta, es la única vez que me estorba activamente. Me dirigí al siguiente pilar. A pesar de la cantidad de ruido que seguía haciendo, no desencadené al monstruo. Así que no es un sonido cualquiera, tiene que ser un sonido lo suficientemente fuerte como para exponerme por completo. Lo obvio en esta situación era lo mismo que harían muchos protagonistas de terror en esta situación. Cogí una roca cercana, un ladrillo de pizarra oscura por lo que parecía, y la arrojé con cuidado a mi derecha, mientras yo empezaba a arrastrarme hacia la izquierda. La jugada funcionó. La cosa oyó el sonido y se acercó arrastrando los pies, dándome un breve respiro para escapar. Dicho esto, metí mi armadura de acero en el inventario, quedándome solo con la ropa de cuero y mi uniforme potencialmente mágico. No tardó mucho en volver hacia mí, olfateando el aire para darse cuenta de que yo había venido por allí. Empecé a alejarme sigilosamente mientras se acercaba. Sinceramente, esto no es tan difícil de esquivar, es Chase. Tropecé, sin darme cuenta de la repentina pila de ladrillos justo en mi camino, tirando el ladrillo que pisé y resbalando al suelo. Naturalmente, esto hizo ruido. Bastante ruido. Suficiente ruido. Un rugido llegó detrás de mí mientras me ponía de pie de un salto, presa del pánico. Me oyó. No tenía sentido ocultarlo ahora, tenía que correr. El monstruo me persiguió por las ruinas, y el ruido fue captado por todos los sensores del líquen. Al menos ahora sabía cómo cazaba. Ojalá no haya ninguna posibilidad de que traigan más de estos monstruos. Es demasiado tarde para culpar a Ser Décimo por esto.